Jesús, cuando Él hubo resucitado, era el mismo cuerpo que tenía antes de morir. Los discípulos pudieron reconocerle, la gente que lo vio pudo entender que era Él, y no simplemente por el hecho de decir, es posible que sea o se parece, sino que Él mismo, el Señor, da fe diciendo, véanme, yo mismo soy. De hecho, en Lucas 24, 39 y 40 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme, vean, porque un fantasma, dicen otras traducciones, la Reina Valera dice un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo después de resucitar? Un cuerpo de carne y huesos. ¿Sí? Dice, un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Bueno, ustedes ya saben por qué le mostró las manos y los pies, ¿verdad? Entonces, Jesús apela a la condición física de su cuerpo para demostrarles a los discípulos que Él no era una aparición fantasmal, sino el mismo Jesús que ellos conocieron, que murió, pero que ahora está vivo frente a ellos, ¿verdad? No era una aparición. Tenemos otra narración cuando Jesús viene también a sus discípulos, pero ahora Tomás está entre ellos, porque Tomás resultó, decimos algunos de nosotros, incrédulo. Jesús, cuando se presenta en esta segunda ocasión, estando los discípulos reunidos y estando Tomás presente, invita y a la vez reprende, a la vez le llama la atención a Tomás a que tocara su cuerpo para que se convenciera de que en realidad él o era él en persona. Cristo le dijo, convéncete de que en realidad soy yo, no es otro. Y vemos en el texto, Juan 20, 27 a 28, donde Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo. Y yo supongo que el Señor le hizo así, ¿no? Por eso le hago yo también así. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Es decir, toca bajo mi ropa para que veas dónde me fue la lanza metida, donde la lanza me atravesó. Y le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Aquí hay un punto y ahí la frase termina. Luego hay otra frase. Y yo me pregunto si en este lapso Tomás de verdad se atrevió a tocar al Señor. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. En la Biblia de estudio de la Biblia de las Américas está este comentario, Señor mío y Dios mío. Aparentemente, dice el comentarista, sin tocar el cuerpo del Señor, Tomás acepta el testimonio de sus propios ojos y oídos y afirma la deidad de Jesús, no solo reconociéndole como su Señor, sino también como su Dios. Es interesante, hermanos, que cuando Tomás ve al Señor resucitado, no simplemente le dice, eres el Señor de verdad, sino que Tomás dice algo interesante. Tomás dice, Dios mío. La resurrección le mostró a Tomás que el Señor no simplemente era un hombre verdadero, sino que también es Dios verdadero. Qué incrédulo Tomás, ¿verdad? ¿No les parece? No debemos condenar a Tomás por su incredulidad. Recordemos que ninguno de sus seguidores, los seguidores del Señor en esa época, esperaba que Él de verdad resucitara. No solo fue Tomás el incrédulo, estaban Pedro y Juan que corrieron a la tumba y vieron ahí los lienzos puestos y aún así no creían. ¿Verdad? Cuando el Señor se presenta la primera vez y lo ven, ellos tienen miedo, creen que es un fantasma, no creían que Él había resucitado. Aquellos dos que iban camino a Emaús, Cleofas entre ellos, no lo reconocían aún cuando estaban hablando con Él. Es decir, la incredulidad no fue solo de Tomás, fueron también aquellos. Y quizás la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿cómo habría reaccionado yo? ¿Cómo habría reaccionado usted al ver al Señor en ese momento? ¿Qué habría pensado usted?
Yo todo el tiempo fui una persona muy temerosa, muy miedosa, no tanto temerosa, miedosa. ¿Sí? Yo le tenía miedo hasta la sombra mía cuando no me fijaba que era la mía. Gracias a Dios hoy digo que ya no tengo miedo. Hoy digo que ya no tengo miedo. Pero creo que estar en un cuarto encerrado y que de repente aparezca alguien allí dentro, con las puertas cerradas y todo, creo que yo abriría una puerta por la pared y saldría corriendo. ¿Sí? ¿Verdad? Imagínense la impresión de los discípulos sabiendo que Jesús había muerto y encontrarlo dentro, o sea, que Él apareciera en medio de ellos. Ellos se portaron también incrédulamente, pero tuvieron varias pruebas previas a esto, ¿verdad? A esta situación, y aún así no creían. Y aquí Tomás estaba en la misma situación. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Es solo para que lo pensemos. Vamos un poco rápido ahora. Pasemos a la siguiente división. Miren, ya terminamos la lección 24. Espérenme, creo que yo voy muy rápido. Todavía no, todavía me falta algo más. Las diferencias del cuerpo de resurrección. ¿Cómo resucitó Cristo? Y quiero que vayamos a 1 Corintios, aunque lo que yo les traigo acá, hermanos, está en la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Porque lo siento más claro, no dice algo diferente, dice lo mismo, pero lo dice en otras palabras que creo para nosotros son un poco más entendibles en cierto modo, porque nuestra Reina Valera habla, por ejemplo, en el verso 42, dice lo que se siembra. Y aquí la versión Dios habla hoy es mucho más clara. El verso 42, que en nuestra versión dice así: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Dice la versión Dios habla hoy: lo que se entierra es corruptible. Es un cuerpo que está sujeto a podrirse. ¿Sí? ¿Verdad? Es corruptible. Pero lo que resucita es incorruptible. Ya no tiene más enfermedad, ya no tiene más dolor, ya no tiene el efecto de los años sobre su cuerpo, que ¿cómo empiezan a pensar después de los 60? Bueno, no sé si para todos, ¿verdad? Ya eso ya no es una condición del cuerpo resucitado, ¿verdad? Es un cuerpo resucitado incorruptible, ya no sujeto a las mismas dolencias físicas que nosotros tenemos. El verso 43 dice: lo que se entierra es despreciable, pero lo que resucita es glorioso. No es lo mismo cuando me ponen en un ataúd, me meten a la tierra, porque así quiero que hagan, no quiero que me cremen, ¿ok? Y me sepultan, y pasa cierto tiempo y me descompongo. Y si alguno de ustedes fuera a querer abrir esa tumba y la abren unos 8 días después, dejarían de tomar café y de comer pan ahorita. ¿Sí? ¿Verdad? Y es algo despreciable, pero cuando resucita, dice la Biblia, es un cuerpo glorioso. Lo que se entierra es débil. Así somos todos nosotros, por muy fuertes que parezcamos o que seamos, somos débiles. ¿Verdad? Somos débiles. Dice la Biblia que nuestra vida es un soplo, que nosotros delante de Dios somos como gusanos. Es decir, somos débiles. Pero dice que lo que resucita, lo que se levanta, es un cuerpo fuerte. Sigue diciendo el verso 44. Lo que se entierra es un cuerpo material, pero lo que resucita es un cuerpo espiritual. Ahora, cuando decimos un cuerpo espiritual, no nos estamos refiriendo a que Cristo no resucitó en su cuerpo físico. Lo que estamos diciendo es que es un cuerpo diferente en el sentido de que ya no está sujeto a las mismas limitaciones que nosotros tenemos. Con este cuerpo que tenemos, y a como están ahorita las puertas, si estuvieran con llave y yo estoy fuera, yo no puedo meterme acá. ¿Sí? Humanamente hablando, Cristo, cuando estaba con ese cuerpo, no podía meterse a un cuarto sin usar su poder, por así decirlo. Tendría que abrir la puerta por fuerza. Hoy, después de resucitado, tiene un cuerpo, dicen algunos teólogos, con una materia refinada, y a eso le llaman ellos un cuerpo espiritual, una materia refinada que sí puede atravesar estas cuestiones físicas y presentarse en medio de ellos. ¿Verdad? Entonces, no estamos hablando de que el cuerpo no se levanta. Cuando la Biblia habla de resurrección, habla de tanto espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo, espíritu y cuerpo, como ustedes quieren decirlo.
pero el cuerpo también se levanta. De hecho, si ustedes han de recordar, hice un punto que casi siempre pasamos por alto. Cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿qué dice la Biblia que sucedió en el cementerio? O en los cementerios, no sé, los cementerios no eran cementerios como ahora, ¿no? Cada quien tenía su propio lugar, lo compraba una heredad y ahí hacía su sepultura. ¿Qué sucedió? Dice que muchos de los que habían muerto también resucitaron. Ahora, de ellos no dice la Biblia si volvieron a morir. No dice si se fueron de una vez con el Señor. ¿Sí? Pero dice la Biblia que muchos de los que estaban en los sepulcros resucitaron también. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ellos vieron los cuerpos de los que habían muerto que también se habían levantado. No era simplemente espíritu. ¿Vamos bien hasta ahorita? Siento que estoy corriendo bastante. No sé, o el reloj se está deteniendo. Pero bien, pasemos ya ahora sí a la parte 2, el que nos habla del significado de la resurrección para nosotros los cristianos. Y este se subdivide en 3 puntos. Primero, ¿qué significa en relación a Jesús la resurrección? ¿Y qué nos asegura a nosotros como cristianos? Y ese que nos asegura a nosotros como cristianos tiene 2 aspectos por revisar. El primer significado de la resurrección que la lección 25 nos menciona, página 161, es que Jesús es Dios. Dice que la resurrección de Cristo vindica a Jesús como Dios. Romanos capítulo 1 y versículo 4, cuando Pablo se dirige a los hermanos de Roma escribiéndole la carta y está haciendo su presentación acerca de sí mismo, él dice, hablando desde el verso 1, Pablo, el siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Verso 3 empieza a hablar ya del Hijo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Primero dice, acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, por tanto Dios, dice, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y el verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dice 1:4, que fue declarado Hijo de Dios, no simplemente con palabras, no simplemente con hablar acerca de Él, sino que dice Hijo de Dios y fue declarado así con poder. ¿Cuál fue el poder? El poder de la resurrección, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Es decir, Cristo, cuando desarrolló su ministerio terrenal, Él dio testimonio acerca de sí mismo como Dios. Algunos enseñan que Cristo en la Biblia nunca dijo ser Dios y que la gente de su tiempo nunca entendió que Jesús había dicho que Él era Dios. Y creo que, no tengo la cita en mente, pero creo que hay un versículo tan sencillo, un versículo nada más tan sencillo, hay más versículos, pero hay un versículo tan sencillo porque cuando los fariseos y saduceos quisieron apedrear a Jesús, Él les dice, ¿y ustedes por qué me están tratando a mí así? Y ellos le dicen, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, Jesús dijo, yo soy Dios. Jesús les dio a entender que Él era Dios y ellos entendieron que Él decía que era Dios. Entonces, Él lo sustentó en todo su ministerio terrenal. Pero con la resurrección quedó demostrado que Él es Dios. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico? No solamente lo dijo, sino que con la resurrección se demuestra que Él es Dios. Porque Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida, pero tengo también poder para volver a tomarla, ¿verdad? No simplemente me van a quitar la vida, yo la estoy poniendo, pero yo también tengo el poder para ser resucitado o para tomar mi vida por mí mismo, para volver a la vida resucitándose a sí mismo, ¿verdad? Aquí la Biblia nos aclara que el Espíritu Santo obró con poder para resucitarle de entre los muertos. Y la palabra declarado, yo sé que está definido en el libro, pero lo he hecho un poco más sencillo. La palabra declarado significa hacer público o reconocer, ¿sí? Yo reconozco que Jesús es Dios, hacerlo público, demostrarlo, decir que Él es Dios.
Otras traducciones dicen que fue designado hijo de Dios, no dice declarado. Y también designar quiere decir denominar o indicar. Vamos a parar al mismo punto, ¿ok? Se indica que Jesús es Dios. Se le llama Dios. Eso es designar. Y me gusta la traducción, la Nueva Traducción Viviente en este verso, aclaro en este verso, donde dice que con la resurrección quedó demostrado que Él, o que era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, la resurrección es importante para el Evangelio. Ya lo vimos en una lección anterior. Es importante para el Evangelio. Yo sé que hay por ahí personas que cuestionan que por conocer el término de la resurrección de Cristo, por estar convencidos de la resurrección de Cristo, nadie llega en realidad a conocer el Evangelio. Pero me llama la atención cuando Tomás, el versículo que leímos hace un rato, cuando se convenció de la resurrección de Cristo, sí le llama Dios mío. Sí es un punto importante. De hecho, algunos comentaristas dicen, creo que eso no viene anotado, algunos comentaristas dicen de que la redención es un evento único, pero que tiene dos aspectos. Uno es la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados y la resurrección de Cristo para asignarnos a nosotros la justificación que Él ganó con su muerte. Lo voy a decir de otra forma. La resurrección de Cristo, la redención se basa en dos aspectos. Uno, la muerte de Cristo, que es cuando Él paga por nuestros pecados, y la resurrección de Cristo, que es cuando esa justificación que Él ganó con su muerte se nos pone en nuestra cuenta, se abona a nuestra cuenta. ¿Sí? Entonces dicen ellos, es un solo evento, pero en dos partes distintas. En el libro de Hechos, el capítulo 13, que está uno de los predicaciones de Pablo, Hechos capítulo 13, versículos 30, traigo aquí una selección, he dejado de lado el 31, vamos a ver 30, 32 al 33, y 32 al 34 y el 35. Aquí le traigo un resumen de lo que me interesa que veamos, pero si ustedes gustan podemos leerlo completo. Hechos capítulo 13, versículos 30 al 35, es un pasaje corto. Hablando de Cristo, desde el 29, dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de Él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El 30, mas Dios le levantó de los muertos, y Él, Cristo, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo resumí de esta forma, mas Dios le levantó de los muertos y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí traigo marcados unos puntos. Primero, Dios levantó de los muertos a Cristo, es decir, el Espíritu obró en Él para resurrección. ¿Por qué era necesario que aquí se mencione que tanto el Espíritu, Dios y el Padre levantaron a Cristo como resucitados? Porque esto, hermanos, nos demuestra que la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo fue también aceptado por el Padre porque Él le dio nuevamente vida. ¿Verdad? Por eso lo resalta de esa forma. También dice, Dios lo ha cumplido resucitando a Jesús, relacionado con el punto anterior. Y Él dice, ya escrito desde el libro de Salmos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y después dice, le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción.
porque también ya lo había anunciado en el Salmo número 2, diciendo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, hermanos, la resurrección de Cristo demuestra que Él es Dios. Demuestra que Él es Dios. Que lo que Él había dicho es una realidad. Que Él no estaba mintiendo cuando Él se asignaba el título de Hijo de Dios. Perdón. También significa otra cosa para nosotros los creyentes. Significa que nosotros también seremos justificados. Es decir, que nuestra justificación está asegurada. El apóstol Pablo también en Romanos capítulo 4 y verso 25, Romanos 4, 25, hablando de Jesús dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí podemos ver lo que estaba mencionando hace un momento, verso 25. Él fue entregado a muerte, ¿verdad? Por nuestras transgresiones. Él pagó el precio por nuestros pecados. Pero dice, y fue resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para adjudicarnos a nosotros su justificación, o nuestra justificación en este caso. La resurrección de Cristo, hermanos, fue la prueba, la demostración o la confirmación de la aceptación de parte de Dios de tal sacrificio, del sacrificio que Cristo hizo. Además de eso, así que debido a que Cristo vive, Dios puede acreditar su justicia provista a la cuenta de cada persona que responde por fe a su ofrecimiento. El conocimiento bíblico, un comentario positivo de la carta a los romanos, ¿verdad? Tiene 3 libros, Juan, Hechos y Romanos, en ese comentario, ahí encontramos esto. Lo que nos está diciendo es que esa muerte y resurrección de Cristo nos aseguran a nosotros nuestra justificación. Porque Cristo vive, Él puede acreditar su justicia a nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no estaríamos justificados. Ya lo habíamos visto antes. 1 Corintios capítulo 15, en lecciones anteriores. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. Así dice el apóstol Pablo. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué estamos haciendo aquí? Vayamos a ver el partido. ¿Hay partido ahora? Vayamos a ver la televisión, vayamos a hacer lo que quieran. Si Cristo no resucitó, no perdamos el tiempo. Pero Cristo ha resucitado, dice la Biblia, primicia de los que durmieron es hecho. El Padre, al resucitar a Jesús de entre los muertos, nos asegura que el sacrificio expiatorio, es decir, en nuestro lugar, ha sido aceptado. En consecuencia, nuestros pecados son perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados porque Cristo al resucitar nos adjudica su justicia, porque en su muerte Él había expiado nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados en la cruz para darnos a nosotros vida eterna. Entonces vimos que ya vamos viendo 2 significados. Número 1, significa que Jesús es Dios. Él es Dios, lo prueba la Escritura, lo prueba su resurrección. Significa que nuestra justificación también está asegurada. Pero además de eso, y último punto, significa que nuestra resurrección también está asegurada. Es decir, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Página 164 de sus libros. Regresemos a 1 Corintios capítulo 15. Les voy a explicar algo, porque ustedes saben de que yo soy bueno para enredar las cosas. Cuando ustedes lleguen a este punto para ver 1 Corintios 15, no lo van a encontrar en su primera cita. Está hasta el final. ¿Sí? Lo organicé de esta forma con un propósito. En la lección empieza hablando de ciertas promesas de resurrección y al final nos da la resurrección de Cristo. He querido organizarlo de una manera diferente. Primero vamos a hablar de la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15 y después ver cómo esto ya había sido prometido para que también nosotros participemos de lo mismo. 1 Corintios 15, versos 20 al 23. Dice la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
¿Dónde está Cristo ahora? ¿Verdad que ya se quedaron pensando? ¿Dónde está Cristo ahora? A la diestra del Señor. Cuando estamos hablando de este punto, tenemos que pensar en el primero que mencionaron. Cristo ha resucitado de los muertos, ya no está en la tumba, sino que está a la derecha del Padre. Ahora bien, Cristo es Dios, y por ser Dios, Cristo es omnipresente. Él está aquí ahorita. Él está presente en todo lugar. Pero digo, en cuanto a lo que estamos viendo, en el término de localización, Él no está en la tumba. Él ha resucitado y la Biblia dice que ascendió para estar a la diestra del Padre. Ahora Él es Dios y Él está presente acá, ¿verdad? Está en todo lugar al mismo tiempo. Eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la deidad. Él es omnipresente. ¿Recuerdan que cuando Felipe fue y llamó a Natanael y le llevó ante el Señor? Natanael como que iba con ciertas dudas, ¿no? De hecho le dijo a Felipe, ¿y de allí puede salir algo bueno? Y cuando llega y el Señor habla acerca de él, él dice, ¿y por qué estás hablando eso de mí? Perdonen que lo diga en mis palabras, ¿verdad? Yo no soy el escritor bíblico. Dice, ¿y por qué estás hablando eso de mí? ¿Acaso me conoces? Y Jesús le dice, desde antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Eso bastó para que Natanael dijera, de verdad eres, ¿no? El Hijo de Dios. O sea, ¿por qué? Porque Jesús no estaba con Felipe allá, cuando llamó a Natanael. Jesús estaba con los demás discípulos en otro lado. Y Felipe lleva a Natanael y cuando él le dice esto, Natanael entiende, la omnipresencia de Dios está presente en Cristo. Él está aquí y sin embargo estaba allá, donde Felipe estaba conmigo. Entonces, pero en cuanto a posición, en cuanto a hablar de la resurrección, Cristo ya no está en la tumba. Ahora dice la Biblia, glorioso, sentado a la diestra del Padre. No podemos pensar en que hay un trono así físico y Dios está sentado en el trono porque Dios es espíritu y que Cristo está sentado en otro trono ahí al lado de Él. Lo que la Biblia nos está diciendo con esto es, miren, Él resucitó y ahora tiene todo poder y autoridad. Él está gobernando, Él es soberano, Él está haciendo lo que su voluntad desea. Y dice que se va a manifestar completamente nuevamente en la tierra hasta que todos sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies. Entonces Él ha resucitado, primicia, dice, de los que durmieron es hecho, es el primero de los que durmieron, en ese sentido de resucitar para ya no volver a morir, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, refiriéndose a Adán, también por un hombre entró la resurrección de los muertos, por medio de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos volveremos a vivir, pero cada uno en su debido orden. Primero el primero, el primogénito de la resurrección, las primicias de la resurrección. Cristo, las primicias. Luego dice, ¿quiénes? ¿Luego quiénes? Los que son de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En su venida. Vamos a resucitar, dice, los que son de Cristo, dice, en su venida. No antes, no después. Vamos a resucitar, dice, en su venida, ¿verdad? En ese debido orden. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por aquí estaba diciendo la hermana, vive en mí. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cristo vive en nosotros. Su espíritu está en nosotros. Y dice en Romanos 8, ¿es 8:9? Y creo que ya equivoqué la cita. Sí, Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y miren la frase final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, como no es de Él, no va a resucitar para vida eterna.
¿Sí? Primera de Pedro 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección, se me trabó la lengua, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Miren, nos hizo renacer para una esperanza viva. Es decir, no es una esperanza que por si acaso, por si tal vez llega a suceder, como la esperanza que nosotros decimos a veces, yo tengo esperanza de llegar a tal lugar, yo tengo esperanza de volver a ver tal cosa, pero es una esperanza, lo expresamos como esperanza, pero en realidad simplemente es un deseo, ¿sí? No es una esperanza. Esta dice es una esperanza viva, es una esperanza segura. Es algo que va a suceder. Dios nos hizo renacer para una esperanza viva, no para un deseo que nosotros tengamos de volver a vivir, sino Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Habiéndole levantado a Él, esto prueba de que la esperanza que tenemos en Él es una esperanza viva. Y esa, dice, es una herencia incorruptible en los cielos. Una herencia incontaminada en los cielos. Una herencia inmarcesible en los cielos. Y esto para nosotros, a quienes nos hizo renacer para una esperanza viva. Los tres calificativos que mencionan aquí de esta herencia, ¿entendemos las tres palabras? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Sí sabemos qué es? Inmarcesible, ¿no? Inmarcesible es que no se marchita. ¿Sí? Simplemente eso, inmarcesible, que no se marchita. Las flores son marcesibles, se marchitan. La vida del hombre, dice, es como la flor que se marchita. Es marcesible, o sea, nos marchitamos. Está hablando de la brevedad de la vida, de usted ahorita tiene un rostro muy bello, con su piel bien finita, bien, y cuando ya esté de mi edad, pues ya la va a tener como yo la tengo, ¿verdad? Eso es algo que se marchita. Dice que la herencia que Dios nos ha dado a nosotros es incorruptible, no se va a descomponer, no se va a podrir nunca, no está contaminada con la maldad, con ninguna clase de cosas que dañe esa herencia, y también es una herencia que no se va a marchitar, siempre va a permanecer lozana. Perdón, hermano, dije lozana, no lozano, ¿ok? Va a permanecer lozana, ¿verdad? Va a permanecer lozana, bien bonita todo el tiempo. Y esto dice reservada en los cielos para vosotros. No me entendió lo de lozana y lozano, ¿verdad? Se acaba. No me entendió lo de lozano y lozano, pero es que no me entendió. Me enredé con los nombres. Primera de Corintios 6:14. ¿Qué vamos a pasar ahora? A ver dónde el Señor nos dice que así como Cristo resucitó, y lo que está enfatizando Pedro acá, también está anunciado para nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 y verso 14. Es corto el verso, ¿no? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así como Dios levantó a Cristo de la tumba, así Dios nos levantará también a nosotros con poder cuando Cristo venga por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La Biblia nos asegura que nosotros también vamos a participar de la resurrección de Cristo. En Juan 14:19, ya casi estamos terminando, dice el Señor hablando con sus discípulos, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. No todos,
sino vosotros, los que yo he escogido, los que yo he preparado para esto, vosotros me veréis. Y porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. No se trata simplemente del hecho de que yo voy a vivir por alguna situación de misericordia de Dios, sino que Dios dice, ustedes van a vivir porque mi Hijo también vive. La misericordia de mí hacia ustedes se manifiesta gracias a que Cristo resucitó. Así como lo resucité a Él, ustedes también van a resucitar. Y Jesús les dice, porque yo vivo, también ustedes van a vivir. Así que, hermanos, ya que somos participantes de esta esperanza, el apóstol Juan nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ¿qué cosa? Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, esta parte es interesante, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Nos está diciendo que ya que nosotros tenemos esta esperanza en el Señor, ya que sabemos que vamos a ser igual a Él, hasta en la semejanza de su resurrección, dice el apóstol Pablo, si hemos sido semejantes en su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Si tenemos esta esperanza en nosotros, si Él nos ha demostrado esto, si Él ha dicho todavía no, pero sí van a llegar a hacer esto, entonces si tienen esta esperanza en Él, cuiden su santidad. Cuiden su vida. Purifíquense a ustedes mismos. No está diciendo santifíquense ustedes. Ay, yo soy santo, no quiebro ni un vaso en la casa. Y vieran que a veces se me salen las cóleras muy rápido. Está diciendo, tengan cuidado de cómo ustedes están viviendo. Purifíquense. Traten de vivir lo mejor que puedan. Hagan su mejor esfuerzo. No estamos diciendo que la santificación total depende del esfuerzo del hombre. Claro, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos santifica, que Cristo nos ha santificado por el lavamiento en su sangre. Sí, es cierto, pero la Biblia nos anima a ser santos porque yo también soy santo. Es decir, tenemos esta esperanza, demostremos esa esperanza. ¿Cómo la vamos a demostrar? Purificándonos a nosotros mismos. Tratando de vivir como al Señor le agrada. Siendo luz, decía el hermano Plácido hace un momento, siendo luz, reflejar de verdad esa luz del Señor. No lo decía en clase, lo decía en un momento de oración, ¿verdad? Esa luz que Dios dice que nosotros somos, que Cristo dice que nosotros somos, reflejemos esa luz. Purifíquese a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es puro. Él es puro. Y Él ha resucitado con toda su pureza y nosotros dice vamos a ser semejantes a Él. Quiera Dios que este sea nuestro propósito, nuestro sentir, nuestra meta. Ser como Cristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos.